Hola, buenos días, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a esta jornada online rumbo a la localización, desafíos y lecciones aprendidas. Antes de dar la palabra a Felipe Noya, representante de la Junta de Gobierno de la Coordinadora, para la apertura del acto, quería recordaros que este acto está siendo grabado y será subido al canal de YouTube de la Coordinadora. Y también que habrá intervenciones en español, en inglés y en francés. Si queréis acceder a la interpretación simultánea, solamente tenéis que pinchar en el botón de la interpretación y seleccionar el idioma deseado. Felipe, tienes la palabra. Hola, muy buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Disculpad el ámbito desde el que me dirijo a todas vosotras. Estoy aquí metido en un coche en medio de la lluvia santiaguesa y simplemente deciros que desde la coordinadora y desde el grupo de acción humanitaria desde el que se impulsa este acto, nuestra idea es el compromiso ineludible con la calidad en las intervenciones de la acción humanitaria. Y precisamente en el ámbito de dar respuesta a esta necesidad de intervenir con calidad, recogemos uno de los elementos básicos que se consensuó en el Foro Humanitario Mundial, que es el elemento de la localización de la ayuda. Sin duda, los distintos desafíos que ese compromiso interpela a nuestra propia intervención. Yo creo que a lo largo de esta hora y media y a lo largo de las próximas semanas y meses e incluso años, tenemos que conseguir que la acción humanitaria sea una labor de todos y todas y que efectivamente la titularidad y la responsabilidad de la ayuda humanitaria sea una tarea que afecte directamente a las personas. En este caso estamos hablando de las personas directamente afectadas. Por tanto, yo tengo unas altas expectativas en que esto sea el inicio de una tarea conjunta, y creo que todas las experiencias que desde las organizaciones en el terreno podamos intercambiar, pues será en beneficio de todos. Y nada, simplemente no quiero ocupar más espacio, simplemente agradeceros enormemente esta iniciativa, agradecer a todas aquellas personas y organizaciones que empujaron para que este tema estuviese presente en los planes anuales de la actividad del Grupo de Acción Humanitaria de la Coordinadora y nada, un abrazo y muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Felipe. Antes de comenzar, quería agradecer a todos y a todas las personas que hoy van a participar en este evento, a todos vosotros y a todas vosotras que estáis ahí, especialmente a Pilar Orduña y a Kirsten Sutherland, que en el marco de un subgrupo de localización que está integrado dentro del Grupo de Acción Humanitaria de la Coordinadora, han tenido la iniciativa de generar este espacio de reflexión con el objetivo, además, de compartir experiencias desde terreno, como no podía ser de otra manera, como parece lógico, ¿no? Y por preparar, ¿no?, y organizar este espacio que consideramos tan necesario. También quería compartir un poquito cómo va a ser la estructura del acto. Primero vamos a tener una serie de ponencias cortas que abarcarán el tema desde el ámbito y de un marco más internacional a uno nacional, viendo cómo impulsa la ECID, la Agenda de la Localización. Posteriormente pasaremos al ámbito autonómico y de la mano de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo veremos cuáles son los avances en esta agenda a nivel de la cooperación descentralizada y especialmente, como decíamos, de la Agencia Vasca. O posteriormente podremos ver los principales hallazgos del informe Liderazgo Humanitario Local en Burkina Faso, de la teoría a la práctica de Oxfam, que está además disponible en su página web y compartiremos ahora a través del chat para que lo tengáis a mano. Y después pasaremos a analizar la localización desde la mirada de 4 organizaciones locales. CEFORZ de Uganda, la Asociación Apoyar y la Fundación Mujer y Futuro de Colombia, y la Fundación Suraud for Sustainable Development de Irak. Una vez finalizada esta ronda de ponencias, como os digo, que van a ser ponencias cortas, tendremos un espacio de unos 20 minutos para que todas y todos aquellos que estéis presentes podáis compartir vuestras experiencias y reflexiones o planteéis las dudas o preguntas que consideréis. Os queríamos pedir que si queréis participar en este espacio con voz, nos lo digáis a través del chat,
para para habilitaros el micro y que podáis. Pero que si la intervención es más bien corta o es una pregunta o una duda, la podéis escribir en el chat y yo misma la plantearé en alto. Bueno, y para no robar más tiempo a esta interesante jornada, empezamos. Como os decía, voy a comenzar yo misma. Me llamo Alicia Daza, soy investigadora y responsable del área de formación del IECA, el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Es una entidad que lleva trabajando más de 20 años en el ámbito de la acción humanitaria y de la construcción de la paz desde diferentes ámbitos, desde la investigación, la asistencia técnica, la formación y la incidencia y la generación de espacios de reflexión y debate como es este, ¿no? Y en cuanto al tema de la localización, desde el marco más internacional, comenzaría diciendo que el sector humanitario es un sector que se caracteriza por estar en constante movimiento, ¿no? Y con ello me refiero a que, siendo consciente de las muchísimas debilidades que tiene, intenta mejorar la manera de trabajar con el objetivo de tratar de garantizar la calidad de las intervenciones y los derechos de las personas para y con las que trabaja. Y de ahí la multitud de iniciativas de calidad que hay, ¿no? De evaluaciones existentes, etcétera. Y aquí podríamos entrar en un debate mucho más amplio, ¿no? Sobre las estructuras tradicionales del sistema humanitario y la necesidad de cambio, pero hoy nos vamos a centrar específicamente en la localización. Como sabéis, el término de localización, que al principio generó cierta confusión, ¿no? En el sentido de no poseer una definición clara del término, cobró fuerza, bueno, realmente se acuñó, podemos decir, a raíz de la Cumbre Humanitaria Mundial celebrada en Estambul en mayo de 2016. Y desde entonces ha ido cobrando una mayor fuerza. Ahora que han pasado unos años de la firma del Grand Bargain, que, como sabéis, fue un acuerdo internacional entre los mayores donantes y las organizaciones humanitarias que tenían como objetivo poner más fondos en manos de las personas que lo necesitan y mejorar la eficacia y la eficiencia de la ayuda, pues es bien, este acuerdo en el que se incorpora, es donde se incorpora el término de localización. Pues una vez que habían pasado 5 años de la firma de este acuerdo, se ha realizado una evaluación de cómo ha sido la evolución del cumplimiento de los objetivos que se establecían. Y entre los principales hallazgos me gustaría compartir los siguientes. Por una parte, el número de signatarios del Grand Bargain ha incrementado, ¿no? Pasando de 34 en 2016 a 63 en 2020. Esos números representan dentro de los firmantes que nos encontramos con alrededor del 84% del total de contribuciones humanitarias a nivel internacional y el 69% de la ayuda recibida por las agencias. Pero centrándonos en el tema que nos incumbe hoy, en relación a la localización, hay que decir que en el año 2017 eran 7 los signatarios que alcanzaban el 25%. Como sabéis, uno de los compromisos, ¿no?, establecidos en el Grand Bargain era que para el año 2020 el 25% de la ayuda fuera dirigida hacia actores nacionales o locales lo más directamente posible, y hemos pasado de 5 en 2017, lo que representaba un 9% solamente de los signatarios, a 13 en 2020, lo que supone el 20% de los signatarios, que bueno, no son números muy altos, pero vemos que hay una evolución un tanto positiva. Pero si, por otra parte, si nos paramos a ver del total global de fondos que hay de acción humanitaria, cuál ha sido el porcentaje que en 2020 se ha dirigido hacia organizaciones locales y nacionales, vemos que este es un 3,1% y en 2020, en los años previos, ha sido algo similar, así que por aquí no tenemos tan buenas noticias. Pero bueno, tras 5 años de implementación, como os decía, del Grand Bargain y la evaluación de la consecución de los objetivos, los firmantes realizaron una reunión virtual en junio del año pasado para conocer los progresos realizados y garantizar el compromiso con este acuerdo. La participación fue de muy alto nivel en la reunión y se mostró un gran compromiso, ¿no?, lo que mostraba el entusiasmo por esta tan importante agenda. Entonces, fruto de todo ello, salió a la luz el Grand Bargain 2.0, y este nuevo Grand Bargain es más consciente, podemos decir, que el anterior, de que si no se centra más en las personas, situando la localización y la participación en el centro, no se va a alcanzar el objetivo definido. Por este motivo, dentro del Grand Bargain 2.0 se reformula el objetivo global de lograr mejores resultados
de la ayuda humanitaria para las poblaciones afectadas mediante el refuerzo de la eficacia, la eficiencia y la rendición de cuentas. Y para lograr este impacto y medir el éxito de este gran bargain, se han acordado 2 prioridades propiciadoras, han llamado, ¿no? Y una de ellas, específicamente, es un mayor apoyo para el liderazgo, la ejecución y la capacidad de los equipos de respuesta locales y la participación de las comunidades afectadas en la respuesta de las necesidades humanitarias. Es decir, una de las prioridades propiciadoras es la localización. Para hacerlo de forma más eficaz, es evidente la necesidad de reforzar la participación de los agentes locales, ¿no?, como verdaderos socios estratégicos en el proceso, reconociendo que los agentes locales tienen un papel crucial que desempeñar y que se necesitan espacios, recursos y otro tipo de apoyos. Por lo tanto, podemos decir que el nuevo Plan Bargain es un marco más integrador que el anterior, donde se hacen visibles las relaciones existentes, ¿no?, entre los diferentes compromisos. Y desde la aprobación de este marco, centrándonos en materia de localización hasta el día de hoy, ha habido algunos avances en la materia, pero la verdad es que podemos decir que han sido muy pequeños en relación con las expectativas que generó la firma del Gran Bargain por parte de los principales actores, ¿no? Algunas críticas que se han hecho, como que sea un acuerdo desarrollado por los donantes, donde actores locales no tienen apenas ningún peso, está intentando enmendarse en esta nueva fórmula 2.0. Dentro de la estructura que se propone ahora, se incorporan más espacios de diálogo abiertos para los agentes locales y que además estos puedan exigir responsabilidades a los signatarios. Se ha hecho también alusión a la necesidad de la participación y liderazgo de organizaciones de defensa de los derechos de la mujer y organizaciones de mujeres a escala local, ¿no?, tan importante. Por lo tanto, la nueva estructura parece algo más flexible que la anterior y donde los signatarios que estén preocupados por diferentes temas pueden entrar a formar parte de una serie de grupos para poder así supervisar, impulsar y fortalecer el progreso en el compromiso específico, ¿no? Por lo tanto, si es cierto que los avances en torno a la localización son, podríamos decir, débiles, creemos que el simple hecho de que la localización esté ahora integrada dentro del discurso humanitario de una forma totalmente natural, ¿no? Cuestión que hace unos años no era así. Incluso aunque el compromiso no se cumpla, pues ya creemos que es un paso adelante. Que recordemos que el Gran Bargain se gestó en un marco de un déficit de financiación en materia humanitaria muy importante. El que se centrase en la mejora de la eficacia y la eficiencia hizo tener un gran apoyo y en la actualidad y en los años que vienen, dado los patrones de riesgos a los que nos enfrentamos, sabemos que las necesidades humanitarias van a continuar creciendo, lo que hace obligado, ¿no?, la mejora del sistema, donde el rol protagónico de los actores locales va a ser indiscutible. Y ya simplemente para terminar, solamente quería compartir que el IASC, que el Interagency Standard Committee, ha publicado unas directrices para reforzar la participación y la representación y el liderazgo significativos de los actores locales y nacionales en las estructuras de coordinación del propio IASC. Y en ellas se establecen tanto actuaciones clave como una serie de indicadores, ¿no?, donde podemos medir esa participación, ese fortalecimiento de capacidades, rendición de cuentas, el monitoreo, etc. Y bueno, hasta aquí me quedo yo y ahora voy a dar paso a Laura Moreno Lafuente, diplomática, jefa de servicio de diplomacia humanitaria en la Oficina de Acción Humanitaria de la ECI. Ella pues estudió de Derecho y es máster en Relaciones Internacionales con especialidad en Cooperación al Desarrollo, que abordará cómo se impulsa desde la ECI la agenda de la localización. Laura. Gracias, Alicia. ¿Se me escucha bien? Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la organización de la jornada y voy a intentar limitarme al tiempo que tengo asignado. En primer lugar, desde el plano teórico que ha mencionado Alicia,
la importancia que tiene dentro, como ha mencionado, la localización se explica no solo por el cambio que se ha producido a nivel cuantitativo, sino sobre todo cualitativo, el enfoque que ahora muchas organizaciones implementan o que al menos todos los actores del sistema humanitario tienen presentes, con la importancia que tiene esta agenda y como demuestra la readaptación del marco con el Grand Bargain 2.0 que ha mencionado Alicia. Ese aumento cuantitativo que ha pasado, que aunque se vea discreto, que ha pasado de 5 actores que superaban el 25% de localización, que es una de las pocas metas que preveía el Grand Bargain de nivel cuantitativo, y que en 2020 alcanzó 13. Hay que añadir que en 2021 España fue también uno de los países que superó el 25% y alcanzó el 27%, por lo que también se han hecho mejoras en este ámbito. Ese número subiría con los datos más actualizados. Yo quería, por mi parte, desde la Oficina de Acción Humanitaria de la ECID, mencionar qué hacemos para implementar este elemento de la agenda humanitaria que consideramos prioritario. Y el primero, que es otra de las cuestiones que prevé lo que eran las líneas de trabajo, lo que son, que se mantienen, sobre las labores de incidencia para tratar de incorporar más a los actores locales y nacionales en la agenda internacional. Es una cuestión que desde la ECID se resalta en todos los foros en los que se participa, entre otros en el ODSG de OCHA, que es el grupo de donantes, y que, por ejemplo, se recalcó durante el periodo del confinamiento en el que los actores locales o nacionales fueron esenciales. Otro elemento desde un plano teórico es que ya desde la publicación de la Estrategia de Acción Humanitaria en 2019, cuyo periodo de vigor termina en 2026, se incluyó la necesidad de aumentar el porcentaje que se destinaba a actores locales y nacionales, que, como hemos mencionado, se consigue a partir de 2021. Igualmente, otra de las metas que se prevé dentro de las líneas de trabajo es la necesidad de establecer un marcador de localización dentro de la planificación multianual. La planificación multianual, en el caso de la Oficina de Acción Humanitaria de la ECID, se hace a través de los contextos prioritarios que se establecen, y en ellos se incluye un marcador de localización. ¿Cómo se observa esto en términos materiales? Se empieza a estudiar desde el año 2017, en el que el porcentaje de localización de la oficina y, por tanto, de la ECID rondaba el 10%, una cifra que se mantuvo al año siguiente, en 2018. En 2019 se logró un incremento notable hasta casi el 19%, que en 2020 se mantuvo aproximadamente, superando el 20%, y ya en 2021, priorizando esta materia, se supera el 25% y se alcanza el 27,1%. Para ilustrar cómo se hace, o con ejemplos más palpables, más claros, de cómo se logra este incremento, analizando las contribuciones del año 2021 y los esfuerzos por incrementar por parte de la agencia los fondos que se destinan a la agenda de localización, destacan contribuciones a los Country-Based Pool Funds que establece OCHA, y las contribuciones a Federación y las sociedades nacionales de la Cruz Roja. Algunos ejemplos del periodo de 2021 incluyen, en el plano de respuesta a emergencias, en caso de una emergencia humanitaria, un envío, por ejemplo, por €500.000 que se realizó a la Cruz Roja India en el contexto de la emergencia por la pandemia de COVID-19. Otro ejemplo también de atención a sociedades nacionales de la Cruz Roja sería un proyecto de la Cruz Roja colombiana, por valor también de €500.000, que tenía por objetivo la protección de las familias de migrantes venezolanos en la ruta del Nariño, en el territorio de Colombia. Y otro ejemplo, que es un elemento que se ha intentado impulsar en los últimos años, son las contribuciones directas a actores locales. Se impulsa sobre todo a partir de 2020, y un ejemplo del periodo 2021 es una contribución a una ONG local palestina, NGO Development Center, para un proyecto que pretendía atender a población en situación de vulnerabilidad en la Franja de Gaza. Esta tendencia, que se observa también además de estas contribuciones directas, se observa en la financiación de los Country-Based Pool Funds de OCHA, que se destinan desde la ECID especialmente a los contextos de Palestina, de Siria y de América Latina y Caribe, en concreto Venezuela y Colombia.
En cuanto a la programación del año 2022, aunque todavía no se pueden adelantar cifras, la idea es mantener contribuciones similares de forma que se alcance y se supere ese 25% de la agenda de localización, con las mencionadas contribuciones a los conocidos como Country Based Pool Funds, manteniendo esas contribuciones a Siria o a Palestina, que en el año 2021 cada una de ellas superó el millón de euros, y cabe la posibilidad que se estudiará a lo largo del ejercicio de contribuir a otros Country Based Pool Funds, otros espacios de este tipo. Se mantienen también contribuciones con ONGs locales a través sobre todo de federación en el territorio latinoamericano, y se mantiene esa línea que he mencionado de contribución a ONGs locales también en el territorio de Palestina, en este caso a una ONG cuyo nombre es Art el Insan, en materia en este caso de agua y saneamiento. Por tanto, esto ilustra un poco cómo se aterriza en la práctica esa idea de superar el 25% que al final se desglosa en muchos proyectos o en distintas contribuciones. Otro elemento que quería mencionar y que hemos ido observando con el paso del tiempo de este proceso de aprendizaje, de implementar la localización en la agenda humanitaria como una prioridad, son algunas lecciones que hemos aprendido. Una fundamental que ya he adelantado, y es que durante la pandemia de COVID-19 se demostró esencial la labor de los actores locales y nacionales, ya que fueron aquellos que pudieron garantizar el acceso humanitario por las restricciones de movimiento, los sistemas de cuarentena y confinamiento que existían, y que demostró en gran medida el valor que tiene trabajar con personal local. A esto, otra lección que se añade también es que en los contextos con muy alta inseguridad también se demuestra que el valor que tienen, porque al final las ONGs locales o nacionales cuentan con interlocutores locales, conocen mejor la situación de primera mano, conocen de primera mano la situación de seguridad y cuentan con una red establecida ya en terreno. No obstante, como es un proceso que evidencia que está en construcción la incorporación como otra prioridad en el Gran Bargain 2.0, es cierto que quedan retos abiertos. Algunos de los que hemos observado incluyen esa necesidad de que las ONGs locales y nacionales tengan la capacidad de garantizar los medios, de proveer los medios de seguridad para poder llevar a cabo los proyectos. Otro elemento es que al final la necesidad de que todos los actores humanitarios se comprometan, se incluyan, asuman los compromisos que establece el Gran Bargain, y entre ellos, por tanto, también la agenda de localización, porque al final, que es una cuestión que ha mencionado Alicia, de cómo enfocarlo para que no se sienta como algo definido únicamente por los donantes. Al final, la eficacia de la ayuda depende de la actuación de todos los actores del sistema. Otro elemento, otro reto, es que no siempre las ONGs locales cuentan con los medios para hacer frente a procesos administrativos o burocráticos muy complejos, que se llevan, por ejemplo, en este caso con la administración. Necesitan, en algunos casos, cuando se comparte la lengua, un equipo de traducción y de asesoramiento legal en su caso. Y otro reto que se ha observado, por ejemplo, en el territorio de Venezuela, es que a veces las ONGs locales o nacionales sufren una cierta tendencia de acoso, lo que impide que donantes exteriores puedan, al final su actuación se ve muy limitada, y entonces se debe buscar una doble vía: por un lado aumentar la incidencia para que se eliminen las restricciones, y por otro lado tratar de atender a la población en mayor situación de vulnerabilidad. Por último, quería concluir con una experiencia exitosa de la acción humanitaria española, que se canaliza desde esta oficina de la ECID, y que es un proyecto que incluye un elemento de localización. Es una intervención que se realiza desde hace años en el territorio de Centroamérica. El beneficiario es la Federación Internacional de Cruz Roja, y los destinatarios como tal son las sociedades nacionales de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Y es un programa en materia de reducción de riesgo de desastres que tiene por objetivo mejorar la formación de la población en caso de evacuación, en caso de emergencia, labores al final lograr movilizar a la comunidad. Y es un proyecto en el que el año 2020 se incluye la línea de género cuando se observa que son las mujeres al final las que lideran o movilizan a la comunidad. Es un proyecto multianual que incluye muchos elementos como nexo, cash,
género y, entre otros, localización, ya que al final fortalece los mecanismos de respuesta de las sociedades nacionales de Cruz Roja en Centroamérica, que forman parte a su vez de los sistemas nacionales de coordinación. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por la organización y por dar peso a este elemento de la agenda humanitaria. Pues nada, muchísimas gracias, Laura, por compartir, ¿no?, los datos que tenéis dentro de la Oficina de Acción Humanitaria, además de las lecciones aprendidas, ¿no?, y los retos, porque este es un espacio en el que estamos aprendiendo todas juntas, entonces simplemente, ¿no?, el compartir cómo nos enfrentamos a cada una de nosotras creo que es muy importante. Bueno, a continuación, María Pilar Díaz Arregui, técnica de cooperación de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y referente para los temas humanitarios con formación y experiencia de trabajo con ONGs y universidad en cooperación, derechos humanos y acción humanitaria, nos va a compartir los avances en la agenda de localización en la acción humanitaria vasca. Pilar. Muy bien, Alicia, es que ricasco, arratsaldeón. Muchísimas gracias por organizar esta sesión con este tema tan apasionante y por tener en cuenta, ¿no?, a la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, a Lankidetza, para que os compartamos pues, qué tanto estamos avanzando, ¿no?, en esta agenda de localización. Bueno, para comenzar, quería decir que para Lankidetza, para la Agencia Vasca de Cooperación, la localización es una apuesta institucional. La cooperación vasca ha priorizado siempre lo local y ha venido impulsando el fortalecimiento de capacidades y el acompañamiento de organizaciones locales, reconociendo su autonomía y su responsabilidad a la hora de responder a las crisis que ocurren en sus territorios. Entonces, por ello, de una manera muy natural, se incluyó la apuesta a la localización cuando se aprobó la primera Estrategia de Acción Humanitaria 2018-2023, que centra sus esfuerzos de trabajo en contextos de conflicto y otras situaciones de violencia. Y, por su parte, el Decreto Regulador de Ayudas, que también tuvimos que renovar en el 2019, también concreta alguna de estas apuestas de localización. Bueno, ¿de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, por un lado estamos reconociendo el valor protagónico de las organizaciones locales en las respuestas a las crisis humanitarias. Por ello valoramos que la sociedad local que implementa los proyectos que se aprueban a través de las convocatorias sean locales. Y entendemos por locales aquellas organizaciones que surgen en los contextos de la base de la población local, se inscriben como socias locales, toman sus decisiones estratégicas a nivel local, tienen personal local, manejan sus cuentas y sus fondos sin depender de un paraguas internacional que tome decisiones por ella, ¿no? Por lo tanto, para nosotras no estamos considerando local esas organizaciones internacionales que se han localizado o se han nacionalizado, ni lógicamente tampoco las agencias de Naciones Unidas. Obviamente tenemos muchos proyectos que trabajamos con ellas, su papel también es muy importante, pero las intervenciones que se ejecutan directamente a través de ONGs vascas, pero directamente en el terreno con socias locales, van a tener más puntos, ¿no? Y hasta la fecha el 45,36% de las intervenciones las ejecutan exclusivamente socias locales, ¿no? Por otro lado, el tema de los protocolos de seguridad, se ha comentado antes, para nosotros valoramos que las socias locales cuenten con protocolos de seguridad porque es un tema también que nos ha tenido o se ha descuidado en algunos momentos. Otro elemento que tenemos en cuenta es reconocer las capacidades que ya tienen las organizaciones locales y fortalecer aquellas que creemos que son, o creen ellas que son necesarias, ¿no? Y esto lo hacemos de dos maneras. Por un lado, a través del presupuesto de la propia subvención. Con los fondos de la subvención pública pueden o deben, el requisito, según sean proyectos de acción humanitaria, que son proyectos de 1 año y 200.000 euros, o estrategias que son 2 años y 800.000 euros, en el primer caso en el de proyectos valoramos positivamente que haya acciones de fortalecimiento de capacidades de las socias locales, pero en el caso de las estrategias obligamos a que sea así. Eso significa que en el presupuesto hay una línea específica que visibiliza todos los gastos que se invierten en el fortalecimiento de las capacidades de las socias locales.
Y puede ser capacidades técnicas, pero también capacidades estratégicas para que puedan hacer sus planificaciones humanitarias, para que hagan sus planes de comunicación y de incidencia, para que se crean alianzas, consorcios y trabajen conjuntamente, para que trabajen el tema de los principios humanitarios o también el tema de autocuidado. Sabemos que estas organizaciones que están en primera línea de trabajo muchas veces sufren estrés y desgaste psicológico y también deben cuidarse. Hemos hecho un análisis y por el momento estamos llegando casi a un 3% del presupuesto total de la intervención que se destina al fortalecimiento de las capacidades de las socias locales. Pero además de lo que tiene que ver con la financiación pública, a través de la financiación de Lankidetza, organizamos nosotras también espacios de formación y de intercambio de aprendizajes entre organizaciones humanitarias. Se trata de espacios en el que compartir información, intercambiar experiencias, que las organizaciones se conozcan, se reconozcan y fortalezcan sus alianzas. Y desde que se aprobó la estrategia, desde el 2018, hemos organizado 4 espacios. Ahora en mayo vamos a organizar otro sobre cómo incluir el enfoque de género en las intervenciones humanitarias y desde ya estáis todas invitadas. Y es verdad que en las primeras ediciones la participación activa, ¿no?, de las socias locales fue más limitada por un tema también de presupuesto y un tema logístico, pero bueno, lo bueno que ha traído la pandemia es el uso del Zoom y de las interpretaciones, y es verdad que en las últimas ediciones sí que estamos bueno, pues incorporando de primera el protagonismo, ¿no?, de las organizaciones locales explicando sus experiencias. Y en estos espacios pues hemos trabajado temas que nos incumben a todas, que es el tema de la localización y los principios humanitarios, cómo hacer un diagnóstico de capacidades de organizaciones humanitarias y el tema también de la participación y rendición de cuentas. Y además hemos organizado otras formaciones en Senegal o en la República Democrática del Congo a través de las coordinadoras de ONGs de allá, de tal manera que, bueno, que para nosotros el tema del fortalecimiento le estamos dedicando bastante energía. Otro tema, otro elemento que estamos impulsando es incorporar a la población sujeto en los proyectos, pero no en clave de recoger opiniones o que sean ellas, contar con ellas para ejecutar las actividades, sino también contar con ellas y que sean ellas quienes planifiquen, evalúen y tomen las decisiones estratégicas de los proyectos que estamos trabajando, ¿no? Porque para poder dar un paso hacia una participación formadora, más activa, más protagónica, también hace falta contar con socias locales fuertes. Entonces creemos que también localización y participación de la población sujeto, lo hemos comentado antes, están íntimamente relacionados. Contamos con un estudio sobre participación y rendición de cuentas, una herramienta para valorar qué tanto las organizaciones humanitarias están trabajando en esta línea y una experiencia piloto de la puesta en marcha de esta herramienta por 21 organizaciones humanitarias, que bueno, en nuestra página web tenéis toda la información si queréis profundizar. A la vez también intentamos ofrecer una financiación flexible y plurianual. Para nosotros plurianual son 2 años, no es demasiado, pero bueno, pasamos de 1. Y estamos tratando de simplificar en la medida de lo posible los requisitos administrativos de justificación, sabiendo que esto es un hueso duro que roer, ¿no? Esto es lo que venimos haciendo. Nos gustaría ir más allá, pero tenemos algunas dificultades y eso os voy a compartir ahora. El tema del porcentaje de fondos destinados, ya Laura ha comentado, ¿no?, hasta dónde se está llegando desde la ECID. Nosotros a nivel de cooperación vasca tenemos algunas dificultades porque la ley que está actualmente en vigor, la ley de cooperación vasca del 2007, nos limita a un 10% las subvenciones que podemos dar directamente. Luego el 90% va de la mano de socias vascas, que a su vez trabajan con estas locales que os estaba contando, pero directamente no podemos financiar más allá del 10%. Aparte de esta limitación, también tenemos una falta de trayectoria, hay que reconocerlo, ¿no? No es hasta el 2019 cuando hemos empezado a hacer ayudas directas en acción humanitaria y hasta la fecha pues hemos apoyado a organismos internacionales, el CERF, UNICEF, UNRWA, organizaciones internacionales, porque reconocemos y valoramos mucho su trabajo en la respuesta a emergencias o en temas de investigación e incidencia, pero locales todavía no hemos hecho ninguna ayuda directa. Y en parte también porque tenemos un conocimiento limitado, entre comillas, de las socias locales. Para poder dar un salto de trabajar conjuntamente, necesitamos conocer mejor el contexto, necesitamos viajar más, invertir energías para poder tener esas conversaciones que generan confianza.
hasta la fecha hemos venido de la mano de organizaciones vascas que nos han presentado a sus aliadas y de ahí pues estamos pudiendo avanzar, pero es verdad que para generar relaciones de confianza con y poder trabajar con las socias locales hace falta dedicarle tiempo. Y tenemos esta otra dificultad que también lo ha comentado Laura, todo el tema del idioma y la complejidad administrativa. O sea, tendremos que traducir a un lenguaje más sencillo y ser más flexibles o más comprensivas si queremos que estas organizaciones locales no se vuelvan locas para poder justificar nuestras ayudas, que son subvenciones públicas, y sabemos que tiene que estar todo muy claro, pero bueno, pues también si queremos incorporar a las socias locales, pues tendríamos que hacer una labor también de traducción y simplificación. ¿Qué pasos a futuros nos quedan? Creo que estamos dando pasos, pero nos quedan un montón. Por ejemplo, valorar qué tanto esta estrategia de fortalecimiento de capacidades que estamos implementando está funcionando, qué impacto está teniendo. Igual pues tenemos que modificarla o reforzarla. También tenemos que valorar si este porcentaje que se está llegando no casi al 3% de dedicación del presupuesto a actividades de fortalecimiento, si es suficiente, si igual podríamos subirlo más. Obviamente, llegar a subvencionar directamente, ayudar directamente a socias locales, y para eso tendríamos que adaptar formatos y bueno, pues simplificar un poco el sistema o hacerlo más asequible. Y, por supuesto, continuar incorporando a las socias locales en todos los debates, en todas las jornadas, formaciones que hacemos, porque creemos que es muy importante conocer su realidad, contar con sus propuestas y que haya un intercambio con las organizaciones vascas, con las organizaciones internacionales y con todos los agentes, porque al final esta es una labor de todas, como veníamos comentando. Desde el momento lo dejaría aquí y si hay ya preguntas o podríamos pasar del debate a profundizar algún tema más. Es que recasco, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pilar, por compartir estos retos, ¿no? Y dificultades y cómo va a futuro. Y además resaltar, ¿no? el esfuerzo que hacéis, ¿no? Por ese fortalecimiento de capacidades tan importante. Bueno, a continuación vamos a dar paso a Magalí de Violey, autora del informe de Liderazgo Humanitario Local en Burkina Faso de Oxfam, que compartirá los principales hallazgos del mismo. Su intervención va a ser en francés, por si necesitáis poner la interpretación. Magali. Merci, bonjour à tous. Je vais commencer rapidement pour ne pas être trop long. Bien, seré breve. Para mí es un placer estar aquí hoy con todas vosotras. El informe titulado Pasar de las bellas palabras a las acciones se interesa en primer lugar en las causas y desafíos que permiten hablar del rol de los actores locales, así como de su percepción. Y la segunda parte subraya las buenas prácticas existentes y propone actividades para subrayar y poner en el centro de la acción a los socios, como los socios locales en Burkina, socios de pleno derecho. Sobre todo sugiere una serie de pistas o consejos dirigidos por los actores humanitarios locales en aras de un desarrollo sostenible, con el objetivo de comprender mejor los motivos por los que hemos decidido realizar este informe en Burkina. Pues quisiera explicaros que la primera reflexión fue el cambio constante en el contexto, tanto en acción humanitaria como en desarrollo. Hemos observado que, por desgracia, los ataques van en aumento en la región. Cada vez hay más desigualdades y más claras, y todo esto ha tenido como consecuencia que la acción humanitaria sea cada vez más necesaria en el país. No era tanto así antiguamente. Como decían las ponentes anteriores, yo viajé hace 2 meses a Burkina y veíamos bueno, los elementos de la crisis, ¿no? en los medios de comunicación, y
Entre el año 2020 y 2021 subrayamos que la cifra de personas ha aumentado un 60%, porque hecho que justifica, por supuesto, nuestra intervención. Y más allá, en Burkina, podríamos subrayar la existencia de una sociedad civil activa en cuanto al desarrollo. La acción de desarrollo existe desde hace muchos años ya. Conocí a ONG nacionales y locales que llevan años, casi desde la década de los 50 trabajando. Y de hecho ese conocimiento que existe en el sector del desarrollo contribuye enormemente del LHL, del leadership humanitario local. A continuación, también observamos un contexto legal favorable para el surgimiento de asociaciones y ONGs locales con la Ley 64 del 2015 que permite la creación o fundación de asociaciones y sobre todo la separación de las organizaciones de naturaleza más política o bien de cooperación al desarrollo. Y por último, una estructura civil muy comprometida después del mandato de Sankara. También considero importante compartir con vosotros algunos elementos, en especial el hecho, ya se ha dicho anteriormente, de que el LHL a menudo se logra, el liderazgo local, porque tenemos la impresión de que las ONGs internacionales o algunos actores deben desaparecer. Y como decía, el LHL apela realmente a reequilibrar el poder para llegar a lograr un cambio, una evolución del sistema, para poder reequilibrar el poder entre los actores locales e internacionales. Es fundamental considerar la complementariedad de estos distintos actores y repito la información que se ha dicho justo antes. Es cierto que algunos actores ya tienen las competencias, ya saben hacerlas y hacerlas bien. Por lo tanto, no debemos duplicar o hacer lo que ellos pueden hacer, es decir, debemos realizar acciones complementarias. También hablamos del liderazgo local visto como una contingencia de acceso. Es evidente que los actores locales pueden tener acceso a algunas zonas. Hoy en día es algo muy complejo, especialmente en el Sahel y cada vez más en Burkina, pero esto no impide que podamos afirmar que estos actores se reduzcan únicamente a su capacidad de acceso, porque esto, por un lado, comprometería el liderazgo local y la compartición del poder, y también deja de lado o ignora todo aquello que los actores locales aportan a la respuesta humanitaria, especialmente el simple hecho de que se trata de la sociedad civil de su propio país y que son ellos quienes se pueden coordinar con los actores internacionales para desarrollar una estrategia local efectiva. También queremos informar acerca de la acción de Oxfam. Es, en cierto modo, realizamos en el informe una forma de autorreflexión o autocrítica. Hemos realizado más de 80 entrevistas y las ONG nacionales y asociaciones, como he dicho antes, todas están protegidas bajo el paraguas de la misma ley. Hay asociaciones más pequeñas implantadas a nivel local que irradian su actividad gracias a otras agencias de mayor tamaño o con competencias más amplias. No siempre el caso para todas las asociaciones locales. Y en cuanto a las distintas partes, especialmente los desafíos que se mencionan en este informe,
Observamos el primero, el hecho de que los socios locales todavía se relegan al rol de... no tienen un rol, no desempeñan un rol de socios de pleno derecho, sino que son proveedores de servicios únicamente. En cuanto a la selección de los proveedores privados, por ejemplo, hoy en día debería ser parte del ecosistema humanitario en un país. Y esta realidad, en cierto modo, es una desconexión entre la respuesta implementada y las necesidades reales. Es un ejemplo que quería compartir con vosotros. En cuanto a la formulación y la implementación de un proyecto humanitario, también es un elemento que identificamos también como reto, por supuesto, la débil porcentaje del año 2020, por ejemplo, hemos observado un porcentaje del 0,7% directamente de los actores locales de recepción de fondos. Esto ha evolucionado con la pandemia porque hay más actores nacionales que han tenido que delegar y donantes que han financiado directamente a los actores locales debido a las condiciones de la pandemia, pero no es, por desgracia, una tendencia que pensamos que va a durar en el tiempo. El segundo reto en cuanto a la ausencia de coordinación ahora mismo es la multiplicación de los actores por parte de las ONGs internacionales y es la ausencia de los actores locales en los órganos de coordinación. No hay un enlace directo en el sentimiento de legitimidad a la hora de participar en los grupos de participación internacionales. Por supuesto, si no nos invitan a dialogar acerca de la intervención desde el principio o la elaboración o el diseño de un proyecto, es complicado, sea quien sea, luego formar parte en el momento del debate estratégico, porque no tiene los elementos necesarios para formar parte de este debate. Por lo tanto, vemos que se marginaliza a estos actores locales. En Burkina se definen las agendas de los clústeres y las ONGs internacionales una vez al mes, pero los actores locales no se les incluye, como decíamos, en la negociación de esta agenda mensual. Esta es la realidad que hemos constatado, que los actores nacionales y locales no forman parte de la coordinación local de forma importante para poder trabajar también a escala de coordinación internacional. Como decíamos, les faltan algunos elementos para poder formar parte de este trabajo. Y también el beneficio de reforzar capacidades de forma más adaptada. Me gusta subrayar el hecho de que esta ha sido la primera demanda de los actores locales. Por supuesto, todos los actores locales tienen financiación que pueden avanzar para dar respuestas a las necesidades, pero esto no impide que antes se beneficien de un refuerzo de la estructura de los actores locales en Burkina. A pesar de que los socios internacionales realizan la capacitación o la formación inicial, el refuerzo de estas capacidades sigue siendo una acción ad hoc limitada por el presupuesto, una acción de formación posterior y vemos que esto es un desafío. Hay que ayudar a que las estructuras sean reforzadas para que estos actores locales puedan dar respuesta a futuras emergencias o que puedan realizar formaciones mucho más que refuercen su estructura y puedan hacer frente a implementar los proyectos más adelante.
hemos realizado talleres de preparación de este informe y allí las capacidades locales que ya existen de desarrollo que pueden influenciar una respuesta humanitaria no se valoran. Y los actores locales de desarrollo no siempre son consultados, aunque trabajan en la misma zona. Vamos, por lo tanto, a ignorar modos de trabajo que están presentes mucho antes de que lleguen a los actores internacionales. El director de una ONG nacional nos dijo que no basta únicamente identificar sus debilidades y de reforzar sus capacidades, sino también de las fuerzas y los recursos de los actores locales para poder realizar este aprendizaje mutuo y compartir competencias entre actores dentro de un mismo ecosistema. En cuanto a los retos y la población vulnerable a la que es difícil acceder, hemos observado que los presupuestos no siempre están disponibles, las formaciones son demasiado genéricas y hay una ausencia de diálogo entre los socios internacionales, los donantes internacionales y los actores locales. Y todo esto impide que se gestione bien su seguridad y no se tienen en cuenta los riesgos a los que se enfrentan a nivel local. Estos riesgos no llegan a los donantes internacionales, vaya. Para intervenir en zonas que son muy peligrosas, a veces no se entiende o no se comprende bien el riesgo. Por lo tanto, hay que saber transferir estos riesgos y en cuanto a los responsables de seguridad, deben ser capaces de contar con la ayuda del financiador o de ONGs de mayor tamaño, ¿no? Hemos también añadido algunos ejemplos de buenas prácticas, ya sean de desarrollo o humanitario, pero son, por supuesto, actividades que pueden ser útiles desde la perspectiva de este nexo entre humanitario y desarrollo. Y, como decía, algunos ejemplos como el apoyo de las prácticas de desarrollo intracomunitario, con financiación directa, con los actores locales, las iniciativas de fondos propios y la creación de planes de contingencia con socios internacionales, una mejor coordinación de lo local, tomar en cuenta la expertise y la cohesión social, la preparación de escenarios de intervención previos. Por desgracia no puedo leerlos todos. Os invito a que leáis con detalle el informe, pero existen soluciones. Se ha hecho mucho ya a nivel local y es muy importante entender cómo podemos ser complementarios a la hora de implementar acciones. Y bien, acabo con una conclusión general que se refiere a una de las soluciones propuestas. Algunas ONGs nacionales, como pilar de acción, de intervención, tienen el refuerzo de las asociaciones de los ciudadanos de a pie, de la población local, para reforzar las capacidades de su contingencia. Y este es un elemento importante, muy positivo, que quiero mencionar porque hoy, como mínimo en Burkina, entre las ONGs de trabajo comunitario, trabajan con las desigualdades de la acción humanitaria. Solcat trabaja normalmente con ONGs nacionales y a veces en consorcios de ONG por proyecto, y estas mismas organizaciones de la misma sociedad civil trabajan a menudo, no siempre juntas, porque nos damos cuenta de que las ONGs nacionales, por culpa de distintas normativas y estipulaciones de la financiación internacional o de la dificultad de acceder a contactar a las ONGs internacionales, intentan pues parecerse o cumplir esos criterios para poder recibir los fondos. Y constatamos que
hay una diferencia pues entre estas organizaciones pequeñas que no logran crecer suficientemente porque no tienen las capacidades financieras, estructurales para tener acceso a las ONGs nacionales o la financiación internacional. Y bueno, hasta aquí me quedo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Magali, por compartir las principales conclusiones, ¿no?, de este interesante informe que invito a todo el mundo a que lo lea. Ahora vamos a empezar el espacio para compartir con organizaciones locales, ¿no?, y que nos cuenten desde terreno cómo la realidad, ¿no?, cómo se vive. Entonces, primero vamos a dar la palabra a Juliette Dona. Ella trabaja en el Community Empowerment for Rural Development, CEFOR, como gestora de proyectos de preparación y respuesta ante desastres. CEFOR, su organización, se centra en ayudar a las poblaciones desfavorecidas para aumentar la resiliencia y hacer realidad sus derechos. Sus programas incluyen la agricultura para medios de vida sostenibles, la educación, el empoderamiento de jóvenes, la gobernanza comunitaria y la reducción de riesgo de desastres y el trabajo comunitario. Os recuerdo que esta intervención será en inglés. Así que, Juliette, todo tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y ya me presentaron. Ahora voy a tomar tiempo para presentarme. No me voy a presentar, estoy muy agradecida. Estoy muy agradecida por la oportunidad que me dan de compartir nuestra experiencia. A todos, muchas gracias en por materia la de introducción. Me ha ofrecido la oportunidad relocalización. de hablar sobre nuestras experiencias. Lo que voy a No va a haber decir mucha no diferencia difiere mucho de lo que dijeron los con la primera ponentes oradora, anteriores, porque parece que compartimos las mismas la perspectivas misma sobre idea la sobre localización. localización. Voy a compartir Que es lo que se posible puede hacer y lo que se y qué necesitaría necesita hacer. hacerse. Esto podría reflejar lo que pasa Esto en puede Uganda, pero también en tiene que ver otros con países, Uganda, pero lo con que todo el otras continente también. organizaciones locales sienten. Una de ¿Cuáles las las barreras barreras para la localización? son los Es el enfoque enfoques presentes actual a la diligencia de vida de los por los donantes donantes institucionales, las y de organizaciones las agencias de internacionales la ONU. y ayuda. En estos procesos hay obstáculos para los objetivos de Allí asociación, apoya la de transformación transformación. en la arquitectura de la ayuda humanitaria. Nos Se nos dan dan plantillas unos muy esquemas complejas para la diligencia de complejos, vida, unos plantillas que deben ser esquemas que utilizadas por tendrían las que ser organizaciones usados por las internacionales. asociaciones Y los procesos internacionales. de diligencia de vida Y elimina muchas veces, impide que las organizaciones locales puedan competir para lograr financiación. Y esto impide los objetivos de la localización. Además, tenemos dificultades con las relaciones con las organizaciones internacionales porque esto choca con los principios de localización. Todavía se nos subcontrata por parte de las organizaciones internacionales en vez de crear alianzas equitativas, recíprocas, transparentes, estratégicas y a largo plazo. Esto no ayuda a lograr un desarrollo sostenible. Además de todo esto, también sufrimos por parte de los donantes, las organizaciones internacionales, la actitud de que las organizaciones locales y regionales, y nacionales no son transparentes y no
muestran responsabilidad. Esto no es justo. Tenemos que abordar todo esto porque es una negación o es una perspectiva negativa, una percepción negativa y que impide cumplir con los objetivos de localización. Reconocemos que esa falta de transparencia existe, pero no solamente en las organizaciones locales y nacionales. Esto ocurre a distintos niveles y en distintas instituciones, incluyendo las agencias de la ONU. Y estos son el tipo de cosas que las organizaciones locales deben enfrentarse para lograr la localización. No voy a hablar acerca de los mecanismos de coordinación, porque esto ya se ha comentado anteriormente por parte de Magali. Hay una las iniciativas de reforzamiento están aisladas y esto lleva a la duplicación y a no llegar a abordar realmente las necesidades reales. Las organizaciones internacionales o los donantes tienen lo que quieren, tienen sus propios deseos e intentan reforzar las capacidades no desde el punto de vista de los actores locales. Y eso, de alguna forma, no aborda los retos de los sistemas de reforzamiento de las capacidades. Tenemos financiación, tenemos retos y oportunidades de financiación que a menudo frustra la localización, porque las organizaciones internacionales no tienen en cuenta a los actores locales y estos se ven afectados y tienen limitadas capacidades de reforzamiento al ser subcontratados y se les abandona cuando acaban los proyectos. Los donantes no tienen la suficiente consistencia a la hora de proporcionar la financiación a los actores locales. Esto es algo que tiene que abordarse a la hora de abordar el proceso de reforzar las capacidades de las organizaciones locales. Voy a hablar acerca de los signatarios. No tienen en cuenta los principales temas. Hay muchas organizaciones internacionales a menudo se incluye a los donantes internacionales y a los países, pero estas organizaciones que se supone que están comprometidas con el Charter for Change no tienen en cuenta este objetivo de localización en sus oficinas centrales. Y esto al final afecta a la agenda de localización porque las decisiones se toman desde las sedes y no a nivel de los países. Mientras pase esto, nunca lograremos la localización porque la implementación ocurre a nivel nacional, pero también a nivel de las labores de campo. Hay una visibilidad limitada de los actores locales. Por ejemplo, a la hora de los informes, algunos de los socios internacionales no incluyen lo que hacen los socios locales en sus informes y las organizaciones locales que se alían supone una barrera para la localización, porque lo que hacemos tiene que verse en todo el mundo como nuestra contribución como actores locales y nacionales. Hay una tendencia a explotar a los actores locales por parte de las organizaciones internacionales para lograr sus
objetivos de lograr recursos. Hay una falta del reconocimiento de la participación de los actores locales en la investigación. Esto es una de las barreras para la localización. Otro problema es el hecho que las organizaciones internacionales intentan obtener información a través de las organizaciones locales y así intentar lograr recursos, pero no para apoyar a los actores locales. ¿Qué es necesario? Bueno, ¿qué es necesario para lograr la localización? Bueno, creo que necesitamos un enfoque armonizado para la diligencia de vida que pueda reducir los niveles de frustración y de estrés que tienen que sufrir las organizaciones comunitarias y locales. Hay una necesidad de que las organizaciones internacionales participen en asociaciones estratégicas a largo plazo para enfrentarse a los retos de la subcontratación. Esto supone un reto inmenso para que sea posible que los actores locales crean asociaciones estratégicas. La revolución de la participación para involucrar a todos los actores locales para que puedan acceder a los distintos niveles de la toma de decisiones y también en el codiseño de proyectos. Esto es algo que tiene que abordarse, pero también la construcción de la confianza. Tenemos que asegurarnos de que tenemos sistemas establecidos para asegurar la confianza. Los actores locales necesitan volverse más asertivos para ver dónde hay una oportunidad, pero también tenemos que lograr y construir nuestro poder de negociación para defendernos como actores locales humanitarios. Ya no podemos seguir dejando que otros nos representen y nos muestren con una perspectiva distinta. Los donantes todavía tienen oportunidad de cumplir con los compromisos que han adquirido para el cambio. ¿Qué necesitamos hacer? Facilitar la participación de los actores locales en el proceso de toma de decisiones a distintos niveles. No es necesario que las organizaciones internacionales para que representen a los actores locales, sobre todo en esas fases. Tenemos que hablar por nosotros mismos. Necesitamos espacios para comunicarnos. Las comunidades afectadas por las crisis necesitan tener el espacio para tomar sus propias decisiones, porque ellos son los que saben cuáles son las prioridades, cuáles son las soluciones para sus problemas. Hay una necesidad de reconocer, respetar e invertir en la capacidad local y nacional humanitaria para las remuneraciones del personal, planes de desarrollo autodefinitorias, las capacidades y el liderazgo de las mujeres para mejor conducir y gestionar los recursos. Esto es algo clave, esto es lo que necesitamos hacer. Las organizaciones internacionales deben promover y también abordar a sus donantes a través de las organizaciones locales y se han comprometido con esta agenda de localización en vez de hacer de intermediarios, en la cual abordan a sus donantes pero abandonan a los actores locales.
A menudo no conocemos cuáles son los presupuestos que se asignan a través de estas organizaciones internacionales. No siempre recibimos los documentos de los proyectos que implementamos en nombre de los actores internacionales, pero esto es algo que puede abordarse como actores locales. También necesitamos crear nuestra propia identidad, necesitamos tener nuestra propia marca, porque tenemos esa necesidad y tenemos esa capacidad de hacerlo. Tenemos lo que hace falta para proporcionar asistencia efectiva de ayuda a nuestras comunidades, porque entendemos mejor a nuestras comunidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juliette, por compartir esta visión, ¿no?, desde terreno y plantear algunas cuestiones críticas, ¿no?, de la participación de los actores locales y participación, diríamos, con mayúscula, ¿no? Y esa necesidad de que tomen las decisiones estratégicas, ¿no?, y no que vengan dictadas desde diferentes actores internacionales. Bueno, ahora Gloria Verdara, de la asociación Apoyar, nos compartirá su visión de la localización desde su organización, que está basada en Colombia. Gloria Patricia Vergara es socióloga y feminista con más de 17 años de experiencia en trabajo humanitario en Colombia en diferentes emergencias. Ha trabajado durante 7 años en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 2 años en ACNUR, y desde hace 8 años trabaja con Apoyar, donde es la responsable de operaciones. En estos años de experiencia ha tenido crisis humanitarias por una o varias afectaciones, tanto por conflicto armado como por desastre de origen natural, como por migración. Gloria. Bueno, muchas gracias para todas y para todos por este espacio. Primero voy a contarles que como responsable de la operación de Apoyar, que es una organización local aquí en el oriente de Colombia, en la frontera con Venezuela, ¿qué hacemos en Apoyar? En Apoyar estamos hace 21 años como organización local haciendo trabajo humanitario con diferentes poblaciones, indígenas, mujeres, población migrante, población afectada por el conflicto armado, por desastres naturales. Y para nosotros como organización ha sido bien difícil, como organización local pequeña, ¿cierto? Difícil el acceso a los recursos para atender esas emergencias. Sin embargo, hemos logrado abrir unos espacios a nivel de coordinación institucional humanitario, tanto los por conflicto armado como por flujos migratorios mixtos, y eso nos ha permitido acceder a estos recursos. Respondiendo a la pregunta que nos hacían sobre qué ha significado la localización para Apoyar, a nosotros nos ha significado mayor libertad para recomendar cómo deben hacerse las intervenciones de asistencia humanitaria en este territorio específicamente. ¿Cuáles son los temas pertinentes? ¿Cuáles son las intervenciones pertinentes y cómo deben hacerse? Y hemos corroborado o hemos descubierto en todo este proceso de acción humanitaria que lo humanitario no implica solamente la asistencia humanitaria, sino que debe hacer parte de un proceso con las comunidades, procesos a largo plazo. Que haya crisis humanitaria es posible hacer esos procesos para generar capacidades locales, tanto a nivel institucional como a nivel comunitario. Y una cosa que hemos corroborado con nuestras socias internacionales es que, y con la crisis que se vive en este territorio, es que no todos los actores humanitarios internacionales, por muy larga experiencia que tienen, saben cómo contextualizar la acción humanitaria en este territorio donde se presentan emergencias complejas, donde el conflicto armado y los actores armados son críticos a la hora de prestar la asistencia humanitaria, y eso implica que quienes estamos en el territorio pues conocemos esas dinámicas mejor, y que pese a la presencia de esos actores siempre existe un espacio humanitario que es posible, en el cual es posible hacer la acción humanitaria. Entonces yo respondiendo claramente a la pregunta de qué ha significado esa localización para Apoyar, para nosotros significa, uno, que como actor local en el territorio, nosotros tenemos ese vínculo territorial, que nos interesa que las situaciones de necesidad humanitaria sean superadas,
esto nos implica un compromiso mayor con el territorio, mayor con la acción humanitaria. Nos ha implicado actuar desde la empatía, desde el conocimiento, y como nosotros nos vamos a quedar después de que los actores humanitarios internacionales se vayan, pues nos interesa hacer ese trabajo muy bien, porque también implica nuestra reputación como organización en el territorio, ¿cierto? Que es o nos cierran o nos cancelan o continuamos. Lo segundo es la capacidad de la respuesta efectiva, por ese mismo conocimiento muy puntual del contexto, con todos los matices, que nos implica saber cuándo podemos entrar en acción y cuándo no debemos entrar en acción, ¿cierto? Cuándo debemos parar. Por ejemplo, aquí se presentan muchas situaciones de, en el marco del conflicto armado, y estamos atendiendo emergencias de migración, cuando es mejor quedarnos quietos. Eso no implica que estemos de acuerdo con los actores en conflicto, sino que respetamos unas dinámicas. Entonces, eso es importante. Y en ese sentido de la respuesta efectiva es mantener una comunicación efectiva con las comunidades, al conocer los lenguajes. No siempre que hablemos español, lo llamamos nosotros aquí en América Latina, implica que las palabras, que podamos establecer realmente comunicación efectiva. No todos entendemos los mismos términos y hay un lenguaje sui generis que podemos interpretar, ¿cierto? Y que nos permite saber si las comunidades realmente son receptivas o si la respuesta responde a las necesidades de las comunidades. Lo tercero, y esto es súper importante, y es que así como los actores, las organizaciones internacionales fortalecen, como lo remarcaron María Pilar y Laura, en formar, fortalecer las capacidades de las organizaciones locales, nosotras también hacemos lo propio con las organizaciones comunitarias. Y esto nos permite, ese fortalecimiento de los actores y organizaciones comunitarias nos permite garantizar la sostenibilidad de la acción humanitaria en el terreno, cuando ya sea que las organizaciones internacionales no estén o nosotros como organización humanitaria local tampoco estemos por alguna u otra razón. Entonces, ese fortalecimiento es dejar capacidades efectivas instaladas en el territorio, que se puede hacer en el marco de la acción humanitaria. Por eso yo les hablaba, no es solamente asistencia, también es la posibilidad, lo hemos corroborado, de hacer procesos que permitan, como las emergencias que ya tenemos en Colombia, que son emergencias complejas y largas, extendidas en el tiempo, que las comunidades también se hagan partícipes de esas soluciones. Lo cuarto son las capacidades institucionales. Nosotros hemos identificado como actor local un vacío, y esto no es solamente que lo hemos identificado nosotros, sino que el Estado colombiano, digamos, tiene una estructura en lo formal muy robusta, pero en la capacidad de acción en lo local no es tan robusta. No es porque hay muchas deficiencias, mucha falta de capacidad institucional. Lo que nos permite también trabajar lo humanitario es trabajar no solo en lo comunitario, sino con las instituciones, fortaleciendo esas capacidades institucionales para garantizar que esa respuesta no recaiga sobre las organizaciones humanitarias, sino que el Estado colombiano después en lo local tenga la capacidad de responder a ellas. Y también nos permite ser locales, establecer una comunicación mucho más efectiva con esas instituciones en términos de cabildeo e incidencia. Como ya lo han mencionado ustedes en muchos momentos, han dicho que conocer así físicamente al otro, por contacto permanente, es mucho más fácil incidir para que una institución responda. Infortunadamente no debería ser así, pero esa es la realidad que tenemos. Y es que el que tenga un vínculo contigo implica o incide para que la respuesta de una institución se movilice con mayor facilidad. Y eso es una gran ventaja que tenemos los locales. Muchos de los que están en el gobierno, en el Estado, en otras instituciones, han estudiado con nosotros, o nos conocemos, o hay más empatía, o hay más facilidad de comunicación. Eso es
las cosas que yo tenía que decir de lo que ha significado para nosotros el acceso, la localización de los recursos, que haya mucha mayor pertinencia en las respuestas que se dan en lo humanitario para las comunidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gloria, por traer nuevos elementos de debate, ¿no? Como el fortalecimiento de las organizaciones más de base, ¿no? Por si en algún momento no, las organizaciones locales con las que se trabajan no están. O la necesidad también de trabajar con instituciones nacionales, ¿no? Ese fortalecimiento también de capacidades. Bueno, ahora vamos a dar la palabra a Joana Durán, de la Fundación Mujer y Futuro. También nos compartirá, ¿no?, su visión desde terreno. Ella es filósofa, feminista y activista por los derechos humanos de las mujeres, con estudios en políticas públicas. Ha sido consejera municipal y departamental para el tema de mujer y género, vocera del movimiento social de mujeres en Santander, en el posicionamiento permanente de las agendas locales de los derechos de las mujeres en diferentes espacios de participación local. Y en el sector público trabajó durante 4 años en la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, como referente de política pública, mujeres, equidad, género y la política pública de salud sexual y reproductiva. Y actualmente se desempeña desde hace 6 años como directora de la Fundación Mujer y Futuro. Joana. Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Pues primero pues agradezco la oportunidad de acompañar este espacio de intercambio y aprendizaje y pues sobre todo pues agradecer esta oportunidad de compartir nuestra voz, como ustedes lo han dicho, desde las interacciones del territorio. Bueno, nosotros estamos ubicadas al nororiente colombiano, en esa frontera extendida entre Colombia y Venezuela, y que ha sido uno de los mayores flujos migratorios en los países andinos. Una dinámica en la que la migración, de esta migración, donde Colombia ya ha superado el ingreso de más de 1.8 millones de personas venezolanas. Bueno, en este desafío de avanzar en la consolidación de una política de apertura, todas las instancias, todos los sectores nos hemos visto solicitados a accionar, pero sobre todo a participar. ONGs estatales, empresas privadas y por supuesto sociedad civil. Nosotras, como organización local, la Fundación Mujer y Futuro, somos una organización de base comunitaria que por más de 30 años nos hemos dedicado a la defensa de los derechos de las mujeres. Esta es una experiencia en el territorio pues, que nos ha permitido identificar con más claridad las necesidades reales y sobre todo esa profunda vulnerabilidad a la que reconocemos y hemos visto se exponen las mujeres y las niñas cuando sus derechos están en crisis. Justamente, pues esto es lo que nos ha permitido junto con Oxfam en una relación de confianza, ¿sí? De reconocimiento de las experticias y de los saberes, pero también de respeto, poder participar como organización local en el diseño o en el codiseño de propuestas, de productos y de acciones donde logramos cómo se inserta esa mirada diferencial que puede responder a esas necesidades y problemas que las mujeres y las niñas y sus núcleos están viviendo cuando están haciendo este tránsito de país caminando. Porque así se vieron obligadas a migrar, caminando y a insertarse en esta dinámica tan peligrosa y que quiebra pues la dignidad de todas. Bueno, en esta experiencia específica de hacer parte de la agenda local humanitaria, no solo como implementadoras de una respuesta humanitaria con enfoque de género, nos ha permitido también, en la medida en que hemos podido insertarnos en esas instancias de coordinación local, como lo son el GIFIN o esa expresión de organizaciones internacionales y locales que se sitúan en el área local, nos ha permitido pues
empoderarnos, ¿sí? Como organización, estar en estos escenarios de toma de decisiones, de reflexión y espacios que, como todas sabemos, muy susceptibles y muy permeadas de prácticas y culturas patriarcales, pues como organización local y como organización con experticia en enfoque de género, hacer parte de estos ejercicios para tomar decisiones, para hacer negociaciones, para identificar problemas, nos ha empoderado como una organización territorial, inclusive con nuestros propios aliados y también con las instituciones para facilitar, como ya lo mencionaba Gloria, acciones también de política pública frente a los problemas. Esta experiencia de relacionamiento de la agenda local nos ha fortalecido, bueno, nos ha fortalecido en este relacionamiento, pues claramente para poder hacer una implementación pues clara, hemos tenido la oportunidad de realizar espacios que son casi han sido condición para nuestro desarrollo de las acciones, espacios previos de fortalecimiento de capacidades, ¿sí? En este intercambio de la Fundación Mujer y Futuro siempre ha sido históricamente una organización de desarrollo, ¿sí? Desde su quehacer visional, contribuir a la transformación de la vida de las mujeres desde el ejercicio de los derechos nos ha hecho siempre realizar procesos a largo plazo. Entonces ha sido muy importante generar estos espacios de gestión de conocimiento de los temas humanitarios en jornadas donde hemos podido diseñar herramientas digitales para el monitoreo, el rastreo, la recolección de información remota. Hemos podido incorporar el diseño de instrumentos para identificar y mitigar riesgos. También hemos podido intercambiar y fortalecer capacidades en el diseño de estrategias de incidencia, porque hemos encontrado muchas situaciones en todo el tema pues ante tanto vacío jurídico y vacío de política pública, pues las barreras institucionales para hacer un trabajo eficiente con la población venezolana nos ha puesto de frente a la necesidad también de hacer influencia con organismos estatales. Entonces también en esto nos hemos podido fortalecer para hacer una incidencia y un cabildeo más eficiente. Yo creo que instalar todas estas capacidades en el quehacer misional de la Fundación, que es el de transformar la vida de las mujeres, la ha fortalecido. Y yo creo que uno de los principales aprendizajes en esta relación, en esta agenda local humanitaria, ha sido la importancia del permanente diálogo y de la coordinación. Y ha sido para nosotras como organización local una coordinación donde hemos aprendido a hacerlo mejor. En estos 2 años de experiencia de la agenda local, hemos podido ver cómo se disminuyen estas como brechas donde un actor internacional y una organización local se sientan juntas, pero para construir juntas y una relación donde finalmente pues ganamos todos. Creo que brevemente esto es lo que tengo por aportar desde la experiencia como organización. Muchísimas gracias, Joana, por compartir con todas, ¿no? cuál ha sido, ¿no? uno de los aspectos positivos, ¿no? de la localización dentro de vuestra organización. Bueno, y por último os quiero presentar a Ihsan Albasi, él es director de Suro for Sustainable Development Foundation, con casi 20 años de experiencia diseñando, implementando y supervisando programas humanitarios y de desarrollo. Y Ihsan participa de una manera muy activa en los diferentes espacios de coordinación y reflexión, tanto a nivel nacional como internacional, y ha trabajado mucho por apoyar la asociación equitativa y la promoción de la localización,
además de para llamar la atención de los actores humanitarios internacionales para abordar las barreras clave para la localización, tales como la financiación directa, los gastos generales, la toma de decisiones, intercambio de capacidades, etcétera. Él es nuestro último ponente, luego abriríamos el espacio, aunque nos vamos quedando sin tiempo, para que quien quiera participar pueda hacerlo. Así que si tenéis dudas breves, por favor, irlas escribiendo en el chat. No sé si no te funciona el micro, ¿tienes alguna dificultad técnica? Bueno, pues entonces si os parece vamos dando paso a la palabra que hay desde... Yes. ¿Ah, sí? Ahora ya funciona. Yes, Perfecto. yes, can hear. Yes, thank you so much. I'm not lucky today because... Sí, muchas gracias. No tengo mucha suerte hoy. Así que normalmente es otra persona la que habla. No he tenido mucha suerte. Voy a hablar de las prácticas de localización. La mayoría de nuestros colegas han hablado de barreras, así que yo voy a intentar ser un poco más positivo a la hora de hablar de buenas prácticas. La localización no tiene que ver con el dinero. Tiene que ver más bien con la participación, con la construcción de capacidades y la participación en general, como decía. La implementación de políticas, etcétera. Lo que tengo que decir acerca de mi experiencia, bueno, yo vengo desde la cumbre en Irak, que tiene que ver con el Charter for Change. Soy un socio de Oxfam en los grupos de liderazgo humanitario local. Esto no es un proceso fácil. Hablamos de un cambio de donde se ubica el poder desde los actores internacionales a los locales. No es un proceso sencillo. Tenemos algunos logros, pero bueno, es un proceso tan solo de 6 años. Hemos incrementado la participación local a través de un enfoque de consorcios. Tenemos 31 ONGs locales. Hemos incrementado el porcentaje de financiación desde alrededor de un 10% hasta un 30% en 2021. Empezamos en el 2016 con un 8% y luego hemos ido subiendo, 13, 14, 20 y así hemos seguido. Los 27 ONGs locales que pueden recibir esta financiación conjunta en Irak. Hemos logrado representar a estas ONGs locales en grupos de coordinación, IHF, el Fondo Iraquí,
y el grupo de asesoramiento, que tiene 13 grupos distintos. También hemos proporcionado formación de capacidades a través de distintas asociaciones y partenariados. La implementación de proyectos. También hemos promovido a través de los donantes y de las ONGs locales una mayor relación para incrementar las oportunidades de financiación. Muchas de estas labores hemos conseguido hacer algunos cambios. También hemos incrementado la influencia y la relación a través de la eliminación de las barreras del idioma, proporcionando traducción. Hemos logrado llegar a un 20% de financiación y un 22% de las organizaciones locales. Así que los retos a los que nos enfrentamos. Tenemos una pobre representación en los grupos de liderazgo y de toma de decisiones para las organizaciones locales. Esto es difícil de lograr. Una falta de capacidad para la recaudación de fondos, una falta de acceso y de comunicación con los donantes y capacidades institucionales que dificulta el acceso de las organizaciones locales a la financiación directa. La falta de priorización como grupo ante las oportunidades para las ONGs locales. La mayor parte, aunque intentamos promover que creen estos consorcios, nos encontramos ante dificultades a la hora de lograrlo. Tenemos costes limitados y no tenemos... es difícil que esto sea sostenible para las organizaciones locales. También hay muy pocas oportunidades. Carecemos del espacio necesario para que las organizaciones locales puedan reclamar un espacio legítimo en el sistema humanitario global e internacional. Y se enfrentan, por tanto, a toda una serie de dificultades. Hay un conocimiento limitado por parte de las organizaciones locales acerca del Grand Bargain y el Charter for Change. Así que es difícil para las organizaciones locales poder involucrarse en el proceso ante esta falta de conocimiento. En cuanto a las oportunidades de localización, bueno, tiene que ayudar a cerrar la brecha de la financiación humanitaria. A la vez que los desastres se convierten cada vez en problemas más globales, el ejemplo de la COVID-19 es bastante relevante para todos, para tener en consideración la participación de los actores locales en la acción humanitaria local. Construir las capacidades de los actores locales para evaluar y analizar las necesidades, planificar la respuesta, liderar la coordinación y movilizar los recursos necesarios. También necesitamos promover las alianzas equitativas con los socios locales y los actores humanitarios internacionales. Hay que suplementar estas alianzas.
incrementar la confianza en las capacidades de las ONGs locales a través del aprendizaje mutuo y el compartir mecanismos, y también proporcionar financiación plurianual para la sostenibilidad y el refuerzo de la capacidad técnica de las organizaciones locales. La respuesta humanitaria para mejorar la localización tiene que ser global y no solo a nivel de Irak. Tiene que hacerse todo de acuerdo con los compromisos del Gran Bargain. Hay una preferencia por los consorcios liderados a nivel local en el diseño y en la entrega de respuestas para las organizaciones locales. También las alianzas equitativas entre los actores locales e internacionales a nivel humanitario. También hay que cambiar las percepciones entre los actores internacionales de que no importa cuánto se mejoren las capacidades de las organizaciones locales, todavía no se les tiene suficiente confianza para que asuman labores de liderazgo en la respuesta humanitaria. La financiación plurianual para el reforzamiento de las capacidades técnicas institucionales de las organizaciones nacionales y locales. Gracias. Muchísimas gracias, Isai, por compartir, ¿no?, con toda esa visión más de terreno desde Irak, ¿no?, y los avances que ha supuesto la localización con ese enfoque que decías un poco más positivo, pero también compartir, ¿no?, otras dificultades, algunas de las cuales han sido también compartidas por el resto de compañeras. Bueno, pues si os parece, damos paso ahora a la parte de preguntas. Por ahora tenemos una pregunta y una persona que quiere participar, así que voy a lanzar primero la pregunta para irle dando acceso. Y bueno, la pregunta era que una pregunta para la compañera Laura Moreno de AECID. Dice, la medición del porcentaje de fondos canalizados a actores locales se hace en función de las aportaciones directas que hace la AECI a estas, o también se incluyen las aportaciones vía los Country-Based Pool Funds de OCHA. Si es este último caso, ¿cómo hace seguimiento la AECI de los fondos canalizados vía estos Pool Funds de OCHA? Gracias por la pregunta. Contesto brevemente. La contribución de AECID suma en ese porcentaje la totalidad de contribuciones que se hacen desde el enfoque de lo más directo posible, es decir, incluye contribuciones a los Country-Based Pool Funds, contribuciones a Federación y creo que se ha silenciado, ¿se me escucha? A sociedades nacionales y finalmente si se hacen contribuciones directas, en algún caso a ONGs locales, como se ha mencionado el caso, por ejemplo, en Palestina. ¿Cómo se hace el seguimiento de esas contribuciones a los Country-Based Pool Funds de OCHA? Se hace primero a través del desarrollo de la propuesta y luego a través del equipo país de la organización, que está en constante contacto con las oficinas técnicas de cooperación que hay por regiones. Por ejemplo, en el caso de Siria, donde se hace contribución, la oficina está en Jordania. Y lo que se hace es un seguimiento a través de la OTC, que también visita los proyectos en terreno, y luego se hacen pues, las formalidades de seguimiento habitual de información, que incluyen los procesos de subvención de la administración pública, que también ha mencionado Pilar en algún momento. Eso sería fundamentalmente. Gracias. Gracias, Laura. Bueno, pues ahora, Isufu, deberías tener acceso ya al micro para habilitarlo y poder compartir. Damos unos segundos para ver si puede hablar. Nos quería compartir. Ay, mira, parece que ahora. Nos habla desde Níger. Bonjour. Bonjour, moi je suis Soufou Soumana de l'ONU. Oui, je suis là. ¿Vous me recevez? Sí, sí, se te escucha bien. Ok. Donc, moi, je suis Soufou Soumana de l'ONG DICO. L'importance du sujet m'a beaucoup touché. Je voulais vous faire un petit témoignage. En fait, nous sommes une organisation locale.
Me llamo Sufur. Estoy ahí. Si me pueden escuchar. Je suis sous-secrétaire d'une ONG du coup et trabajo en una ONG, me llamo Sous-secrétaire. Partager avec vous quelques conclusions de cette étude sur la mise en œuvre des engagements du Grand Bergen au Niger. Il faut, et c'était vraiment des cas pratiques, c'est des discours et des pratiques des acteurs sur le terrain. À commencer par exemple, les bailleurs de fonds et les ONG internationales, nous avons constaté qu'il y a vraiment un problème de communication entre les sièges des organisations au niveau des sièges et les bureaux terrain. Surtout des questions, par exemple, des engagements. Beaucoup de ces bureaux terrain n'accordent pas beaucoup d'intérêt par rapport à la question des engagements, mais plutôt sur le suivi, le contrôle technique, la capacité des organisations locales. Pourtant, les engagements, dans les grands axes du Grand Bergen, on retrouve l'aspect capacité. Donc, c'était juste pour souligner cet aspect. Et également, nous avons également constaté qu'au Niger, il y a un problème de coordination de l'action humanitaire, surtout sur les questions des Grands Bergen, entre les acteurs, notamment les bailleurs et les ONG nationales et internationales. Mais aussi, dernier témoignage que je pense qui est très intéressant, c'est-à-dire que c'est la lecture, si on fait une lecture à la loupe de certains critères, de certains appels à projets, de certains bailleurs, on voit qu'il y a incohérence entre les engagements signés et les lignes directrices de certains appels à proposition. Voilà, et je pense que je ne voulais pas prendre beaucoup de temps, et parce que mes prédécesseurs ont parlé beaucoup. Sinon, je voulais également aussi... Oui. Excusez-moi, ici le traducteur, je n'ai pas la possibilité de m'exprimer dans le canal. Aquí el traductor, yo no tengo la posibilidad de acceder al canal de traducción, discúlpeme. No, perdonad, pero parece que hay algún problema con la traducción, os pido disculpas. Donc, se ha desconectado, hay que añadirle como intérprete otra vez. Perdón, Cristina, si puedes. ¿C'est bon? Sí, estoy en ello. Disculpad los problemas técnicos habituales, que bueno, con la pandemia ya estamos un poco más acostumbradas, así que nos disculpáis. On a un problème. On a également des problèmes de Ça fait partie des aspects de localisation sur lesquels il faut déjà renforcer. Il faut renforcer les capacités techniques des organisations. C'est vrai, le financement, mais pas le plus important, mais plutôt la capacité technique, mais également la place et l'influence qu'il faut donner aux ces ONG-là. Donc, nous, notre... Excusez-moi. Okay. Excusez-moi, monsieur, à nouveau l'interprète. Je n'ai toujours pas la possibilité de traduire ce que vous dites. French interpreter, I still can't. Oh là là. Désolé. Désolé. No, c'est moi. ¿Podéis comprobarlo ahora? Nada. Yo sí no puedo hacer nada. Es que a mí me apareces aquí. ¿Me puedes dar anfitrión? Sí. Bueno, de todas maneras, os iba a comentar que vamos a realizar un documento con las conclusiones principales de la jornada. Entonces, para aquellas personas que no habéis podido escuchar bien esta participación, ahí podremos incorporar algunos de los temas principales que se han podido tratar. No sé si ahí ya funciona. Is it already working? C'est bon, je pourrais continuer? Sí, continúa. OK. Je disais que je parle des incohérences qu'il y a entre les engagements, les discours et les pratiques des acteurs au niveau terrain. À souligner, d'abord, je parlais des lignes directrices des appels à la candidature de certains bailleurs. Spoken about guidelines and there are certain bias.
qui n'est vraiment pas cohérent par rapport aux engagements, parce qu'on voit des coups avec ces lignes que beaucoup des acteurs locaux son déjà exclus de facto. Vemos que los actores locales muchas veces están excluidos de hecho y llegan actores internacionales. Desde el punto de vista de las ONG internacionales, vemos una dicotomía, una diferencia entre su voluntad de fortalecer capacidades de los locales y las prácticas, porque se podría hablar del personal, de la plantilla de las ONG locales que están siendo reclutadas por internacionales. Asistimos muchas veces, las políticas de sueldos entre nacional e internacional no son las mismas. Entonces, por esta debilidad, muchos actores internacionales ven que los locales quisieran tener calidad en sus sueldos. Eso tiene un impacto en las capacidades. También también vimos que la parte del discurso es muy diferente de la práctica en el terreno. Hay una ausencia de los actores locales en las instancias de toma de decisión, en el equipo humanitario de país, en los diferentes grupos temáticos, los clústeres. Casi todos los clústeres están manejados por ONGs internacionales o de las Naciones Unidas. No hay espacio para los actores locales. Esos son los aspectos que yo quería compartir para mostrar un ejemplo de éxito del que tuvimos gracias a APP. Fuimos desde la planificación y la identificación de las necesidades hasta el seguimiento. Fue un acompañamiento adecuado en toda la cadena del proyecto y también en el análisis de las exigencias de los donantes y la rendición de cuenta, lo cual refuerza la cadena de capacidad de la organización local. Eso es el testimonio que quería aportar, porque hice un estudio un poco largo sobre este aspecto en Níger y realmente existe un interés por iniciativas de este tipo que son alentadoras. Y como dicen, hay que darle más espacio a los actores locales durante el tiempo de la pandemia. La pandemia de COVID nos permitió que se tenía que trabajar con actores locales, porque los internacionales desocuparon el terreno y la acción humanitaria siguió implementándose en el caso de Níger. Entonces, tenemos que seguir, hay que dejar de pensar que los actores nacionales no tienen capacidades. Hay que esperar, hay que ser positivo y trabajar en su fortalecimiento. Es el testimonio que yo quería aportar para decir que la localización funciona en algunos casos. Nuestro caso era este caso. Muchas gracias. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia y disculpa por la parte técnica que falló un poco. Bueno, simplemente ya queda compartir un comentario que aparece en el chat de Fernando Almansa, que dice que cree que uno de los retos clave de la localización, ¿no?, es la redefinición del papel de las ONGs internacionales. Claramente hay que redefinirlo y en algunos casos esto implicará la desaparición de algunas. Dentro del marco, efectivamente, del Grand Bargain 2.0 ya hay un documento, ¿no?, en el que se debate sobre cuál va a ser el rol, ¿no?, de estas agencias, ¿no?, intermediarias. Bueno, sin más, vamos a ir cerrando. Hemos hablado de muchas cuestiones, ¿no? Hemos visto que ha habido ciertos avances a nivel internacional, pero cómo queda un muy largo camino, ¿no? Como decíamos, el tema de la localización es un tema ahora que ya no se cuestiona, ¿no?, y eso ya es un punto a favor. Es cierto que veníamos trabajando en el ámbito humanitario con unas prácticas colonialistas y patriarcales, y la localización ha venido a obligar al sistema, ¿no?, a replantearse y a reflexionar sobre este cambio en las estructuras de poder y de liderazgo que supone la localización, que, como también decíamos, no es una cuestión solamente de dinero, sino que va mucho más allá, ¿no?, de estructuras de poder y de liderazgo. Por otra parte, hemos visto cómo desde la Oficina de Acción Humanitaria ha habido algunos avances, ¿no?, igual que la Agencia Vasca,
también nos han compartido las compañeras, ¿no?, las dificultades que ellas tienen en este sentido. Y hemos hablado mucho también sobre cuáles son algunos de los retos, ¿no?, que nos vienen de futuro, y vemos también que tanto la parte de donantes, ¿no?, como las organizaciones locales compartimos algunas reflexiones y vemos cuáles son algunos de los puntos débiles, digamos. Por una parte, quería compartir con todas solamente algunas de ellas, ¿no?, porque me parecen especialmente importantes. Por una parte, un problema es que los actores locales no forman parte de las estructuras de coordinación internacionales. Cómo hay una falta de trayectoria en este sentido dentro de los financiadores, ¿no?, lo que dificulta un poco el proceso, y cómo es un proceso en el que estamos aprendiendo todas juntas, y cómo a veces la propia normativa nuestra, ¿no?, nos dificulta las cuestiones de localización. Por otra parte, cómo se sigue viendo a las organizaciones locales a veces como proveedores de servicios, no como socios estratégicos, y cómo este es un punto fundamental, cómo tiene que cambiar estas estructuras de poder. Aparte de cómo hay una ausencia de diálogo, ¿no?, entre actores nacionales e internacionales, y la cuestión de la transferencia del riesgo, ¿no?, a las organizaciones locales, ¿no?, que debemos de ser muy conscientes también de este tema y de la seguridad. Por otra parte, y relacionado con lo anterior, como muchas decisiones estratégicas, ¿no?, se siguen tomando desde los socios internacionales, y las ONGs locales no tienen, ¿no?, ese poder de decisión, y falta ese reconocimiento, ¿no?, de los actores locales. Como decía, necesitan poder negociar, ¿no? No dejar que nadie les represente, sino que con su voz propia tener ese espacio. Y facilitar esos espacios en los que los actores locales puedan tomar decisiones propias, porque realmente son ellos los que conocen el contexto y todo lo que implica alrededor para que la calidad de las intervenciones sea lo mejor. Y por otra parte, también se demandaba una mayor transparencia, ¿no?, entre las organizaciones internacionales y las organizaciones locales, ¿no?, como a veces no se comparte toda la información como se debería. Bueno, yo me quedaría aquí. Os quiero agradecer a todos y a todas la participación. Como vemos, es un tema apasionante que nos va a generar nuevos y futuros debates. Tenemos muchos retos, ¿no?, que afrontar, pero como aspecto positivo vemos que todas estamos en el mismo punto y que queremos seguir avanzando. Y como decíamos, el que la localización esté en la agenda y no se cuestione es un punto muy, muy a favor. Sin más lo dejamos. Como os decía, os vamos a compartir un documento con las principales conclusiones y colgaremos los vídeos en el canal de YouTube de la coordinadora, a la que agradezco que hayan generado este estudio. Muchas gracias a todas por participar y a todas las que estáis escuchando. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buena tarde y chao.